En este tutorial vamos a ver cómo simular en Octave un sistema MISO de 2 entradas y una salida. Acá tenemos un lazo cerrado con una entrada de referencia R y una entrada de referencia que vamos a llamar P, que va a simular una perturbación en el lazo. La salida va a ser IDS y va a ser nuestra variable a controlar. Esa IDS en la programación de Octave la vamos a llamar I total, y esa I total va a ser la suma de 2 aportes, la suma de 2 señales, justamente aplicando el principio de superposición, porque justamente es un sistema lineal. Entonces, esa I total va a ser el aporte de 2 cosas, es decir, una primera transferencia que sería de R a I pasivando P, y una segunda transferencia que se va a sumar, que sería de P a I pasivando R. Y esto va a ser igual a I total. Bueno, para que nos ubiquemos en el código, I sobre R pasivando P, que es este primer término, la vamos a llamar I pasivando P, y este segundo término, en la programación de Octave, lo vamos a llamar I pasivando R. Entonces, I total, en definitiva, va a ser la suma de ambas. La suma de ambas. Bueno, con esto en mente, ahora vamos directamente a la programación, a las líneas de código donde van a estar representados este principio de superposición en acción, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá tenemos I total, que es la suma de esas 2 señales. Entonces vamos a ver cómo se compone cada una. I pasivando P se construye como la siguiente transferencia. Si ven la línea 68, G por C sobre 1 más G por C. Bueno, si vamos a nuestro gráfico anterior, podríamos quizás adaptar las pantallas para ver las 2 cosas juntas, porque me parece que nos va a ser más simple. Bien. Un segundito, ahora sí. Bueno, entonces, y pasivando P, ¿no? Habíamos dicho, se compone, o es igual esa transferencia, G por C sobre 1, más G por C. Si vemos el lazo cerrado, claro, G por C es el camino directo que va de R a I. Si lo vemos acá en un costadito, de R a I encontramos el sumador, que suma 1, no tiene ganancia. Después tenemos el bloque C, un nuevo sumador que suma 1 y el bloque G. De esa manera, del camino directo de R a I, solo tenemos C y G, y es lo que se pone en el numerador. Y abajo habíamos visto que siempre se pone 1 más la ganancia de lazo, ¿no? La ganancia de lazo en este caso es G por C porque, si recordamos, digamos, esa ganancia de lazo se averigua o se obtiene haciendo un 360 por todo el lazo y multiplicando todos los bloques que haya ahí. Como los sumadores ganan 1, solo tenemos en este caso C y G. Bueno, de esa manera obtenemos esa primer transferencia, ¿no? Que claro, esta transferencia, cuando querramos aplicar el principio de superposición, va a estar multiplicada por la señal correspondiente. Es decir, acá hay una cosa que vale la pena agregar, porque no estaba de manera explícita, es que cada transferencia se termina multiplicando por una señal, la señal correspondiente, ¿no? Cuando se pasiva P se pone R, que sería la referencia, y cuando se pasiva R se pone P. De tal manera
que I total es la suma de esas dos señales. Entonces, cuando pasivamos P, fíjense que usamos en la línea 73 el comando lsim, donde obtenemos la respuesta de esa transferencia, habiendo pasivado P, para la señal de entrada R. Y por último le pusimos cuál era el vector de tiempo, ¿no? Entonces esa es la señal de salida, donde vemos el aporte cuando se pasiva P, justamente. Cuando vemos el aporte de R sobre la salida pasivando P. Por el otro lado, si queremos ver este segundo término, cuando se pasiva R y se ingresa con la perturbación, bueno, ¿cuál es el camino directo entre P e I? Bueno, si recorremos entre P e I solo hay un sumador que tiene de ganancia 1 y después está, en este caso, la planta. Entonces, en el numerador de esa señal, línea 74, solo encontramos G. Y abajo es igual, lo mismo de siempre, el sistema es el mismo, es 1 más la ganancia de lazo, que ya la habíamos averiguado, y era G por C. Entonces esa es la transferencia de P a I. Solo nos queda, entonces, a esa transferencia, bueno, sacarle su respuesta temporal cuando se le ingresa en P una perturbación. Y lo hacemos con el comando lsim, como ya conocemos. Entonces, a esa transferencia se le ingresa P para el vector de tiempo T y tenemos el otro término, o sea, digamos, lo que aporta la perturbación a la salida, a la variable controlar I, cuando se pasiva R, ¿no? Que sería este segundo término que está acá. Bueno, sumando las dos cosas y apretando F5 o el botón verde, tenemos las señales que arroja el sistema aplicando el principio de superposición, digamos, ¿no? En este caso, tenemos el sistema antes de que ingrese la perturbación. La perturbación está puesta como una línea punteada, casi en el segundo 60. El sistema hasta este momento no fue perturbado y entró en régimen, pero a partir sería, sí, más o menos el segundo 90, entra una perturbación de tipo escalón, o sea, acá P sería esta línea punteada que está acá arriba. Y bueno, y podemos ver cómo reacciona el sistema habiendo entrado esa segunda entrada al sistema que era P y para nosotros era una perturbación. Bueno, con esto ya estaríamos en condiciones de saber cómo se simula en Octave un sistema que tiene por lo menos dos entradas y para aplicarle el principio de superposición. Muchas gracias.